Más elementos de definición que tenemos dentro de la parte de instalación de electricidad de Revit, vemos que estamos en la pestaña instalaciones, vemos que estamos dentro de la pestaña de electricidad, es algunos dispositivos. Dentro de los dispositivos hay algunos en los que esta fase de la parte de Revit pues tiene todavía mucha adaptación por delante, tiene mucha actualización, es decir, que todavía no va fino. Pero podemos decir que dentro de estos grupos, la parte de aparato eléctrico, la parte de iluminación, la parte de teléfono, esos tres, se pueden decir que más o menos podrían darse como válidos para un tema de un proyecto. Ya veréis que lo que implica en cuanto a ejecución es muchísimo tiempo con respecto a la rentabilidad que le podemos sacar al proyecto, más que nada porque sobre todo ni calculan, ni me da memorias, ni nada. O sea, tendría que, una vez que tengo calculado algo en otro programa, volverlo a modelar y modelar toda la instalación eléctrica. La verdad que es muy tedioso, pero que si puedo llegar a definir una instalación, es verdad que la parte de electricidad, iluminación y telefonía pues sí me da ciertas capacidades en cuanto a modelado que me pueden llegar a definir una instalación de forma completa. Los demás pues todavía queda bastante por definir. Vamos a utilizar uno de ellos, por ejemplo, el que llama aparato eléctrico, que para nosotros son las tomas de corriente. Como veis, necesito una pared, necesito un anfitrión. Si no aparece esa pared, no te lo deja colocar. Por lo menos para el principio. En cuanto me acerco a la pared, me sale el símbolo. El símbolo ya veremos que lo podemos cambiar. ¿Qué elementos, qué tengo que decirle antes de meterlo? Fijaros que aquí me está diciendo el alzado, es decir, la altura con respecto al nivel de tabla de planificación. Ese nivel de tabla coge por defecto el nivel en el que estamos trabajando. Una vez que lo tengamos insertado, que sepáis que esto lo podemos cambiar, lo podemos modificar en cuanto al nivel de tabla de planificación y en cuanto a la altura. Fijaros que si colocamos ese elemento, me aparece esta simbología, y en esta simbología, si yo le digo que quiero una visualización alto, me lo cambia y me lo encastra en la pared. Pero si yo le digo bajo o medio, me aparece esta simbología que ya veremos que podemos modificar. Al igual que lo que hacíamos con lámparas, si yo coloco una luminaria, perdón, en este caso un enchufe, una toma de corriente, y le doy un desfase, lo que hace es separarlo del plano de colocación. Fijaros que ahora mismo en principio parece que no, pero en cuanto le dé a pulsar la colocación, lo separa a esta distancia de 1 metro. Y ya veremos qué significa el interrogante este. Estas familias son familias cargables. Para eso me puedo ir a insertar, cargar familia. Aquí me voy a eléctrico. Dentro de eléctrico entro en MEP, energía eléctrica, y aquí me meto en terminales. Esto que veis aquí son interruptores, tomas de corriente y como veis podemos cargarla, insertarla y usarla. Y podría usarla. Como hemos dicho, todas estas tomas de corriente son simbologías que son editables. Y ya habéis visto que cómo cambia en cuanto yo le doy el grado de visualización entre alto, medio o bajo. Si quiero editar esta geometría, fijaros que pulsando 2 veces entro en iniciar la familia. Si me meto en la vista, en los planos de planta, en nivel de referencia, veo que tengo una serie de planos de referencia que voy a ocultar mediante la tecla rápida HH. Y me quedo con los planos de referencia, los ejes normales, el elemento que define que esto está basado en cara, y aquí aparece la geometría y lo que sería un dibujo, que es la simbología que aparece en el proyecto cuando está en el nivel de visualización en bajo o en medio. Si hay pincho en él, fijaros que es una familia anidada. Entonces puedo editar la familia y veis que este elemento pues es editable, es una línea editable. Fijaros, voy a quitar por ejemplo esta línea, voy a coger este círculo y voy a decirle que lo voy a cortar. Voy a cortar por ejemplo aquí y aquí, y este trozo de línea lo voy a quitar. Voy a cargarlo en el proyecto, voy a cargarlo en la toma doble, acepto. Voy a sobreescribir la versión existente, aunque debería haberlo duplicado, debería haberlo, no, para no machacarlo, pero bueno, voy a sobreescribir y voy a cargar esto en el proyecto, en el MEP vínculo arquitectónico, acepto, sobreescribo la versión y fijaros que ya la tengo modificada. Como veis, si me meto en la familia y la edito, como veis, este elemento dentro de las configuraciones de visibilidad está para que se muestre en bajo y en medio y en alto, ¿no? Si nos vamos al 3D, vemos como si quitamos este elemento, que es lo que me sirve de masa para el referenciar la cara. Fijaros como este elemento de aquí, la tapa, está ubicado en cara, y aquí veis que esta familia, si nos metemos aquí, está basado con un anfitrión en cara. Entonces, si quito este elemento, vemos que lo que tenemos es la pieza que aparece cuando lo vemos en
en configuración alta. Dentro de las configuraciones de visibilidad, cuando lo ponemos en alto, pues entonces vemos este objeto. Otro elemento que puedo colocar es un interruptor. Fijaros que aquí dentro del dispositivo, el que llama iluminación, es lo que nosotros conocemos como interruptor. Aquí tenemos una serie de interruptores y exactamente igual que lo que pasaba con la toma de corriente, necesita un anfitrión, con lo cual necesita colocarlo en... Voy a quitar el aviso porque me está diciendo que no puedo colocarlo aquí, sino que necesito un anfitrión. Y una vez que lo coloco me aparece un símbolo, una numeración, que eso pues igual que hemos hecho con el enchufe, dentro de las vistas, si me voy a plano de planta a nivel de referencia, tengo la simbología y como veis la simbología también es una familia editable que lo puedo editar. Es decir, exactamente igual, lo puedo modificar, lo puedo editar tal y como ya he hecho en la toma de corriente. Ahora vamos a ver dos conexiones o dos tipos de instalación de conexión de lo que son las lámparas con los cables y demás. Una serían, dentro de instalaciones, lo que aquí vemos dentro de electricidad como bandejas y otro lo que serían tubos. Una segunda opción son tubos en paralelo. Entonces vamos a colocar a bandejas de cable. Bandejas de cable, aunque en tema residencial no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a colocar a bandejas de cable. Si pinchamos en bandejas de cable, fijaros que lo primero que me pide es un desfase de altura. Entonces yo le puedo decir que con respecto al 0,2P1 MEP, o mejor todavía, como va a ir por el falso techo, al 0,2P1 MEP le digo que a un desfase 0 coloque pues una serie de bandejas de cable, pues imaginaros que vienen por aquí, que yo ahora le digo que venga por el pasillo, vuelva otra vez a pasillo y se mete aquí en este cuarto, por ejemplo. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho. Vamos a hacer una sección nueva, voy a coger aquí y la voy a visualizar. Es decir, que la quiero en alto y en sombreado. Vale. Como veis, aquí tengo la lámpara, la luminaria, y aquí aparece la bandeja de cable. Como veis, le he dicho que la coloque a el falso techo, pero lo que me coloca es el eje. Con lo cual, si alineo la parte inferior de lo que es la bandeja con este espacio de aquí, a ver si me deja, exacto. Fijaros que si vuelvo a seleccionarla, lo que me dice que ha subido 5 centímetros, con lo cual tengo que hacer un desfase de 5 centímetros para colocar la bandeja en la altura que quiero. Si ya tengo definida lo que es la bandeja, lo que me faltaría sería colocar los tubos que van desde la bandeja hasta las lámparas. Voy a irme de nuevo a la planta y lo que me voy a meter es un tubo que conecte diciéndole que herede la elevación de esta bandeja, con lo cual en cuanto pinche se va a colocar en esa bandeja, y lo único que tengo que hacer es decirle que se coloque en lo que es la luminaria. No se va a conectar porque no tiene conector. Para eso lo que debería hacer es irme a la familia y en la familia decirle que pues vamos a crear un conector de tubo. Y le digo, por ejemplo, en cara y que lo coloque en esta cara. Y este conector, pues veis que nada más que lo único que puedo cambiar es el ángulo y el diámetro. Vamos a decirle un diámetro de 40 milímetros, por ejemplo. Le digo que lo cargue en el proyecto y ahora cada una de las lámparas va a tener un tirador, un nodo, donde pueda dibujarle o crear una tubería. Vamos a ver si no lo he seleccionado bien. Exacto, aquí le digo que puedo dibujar un tubo. Y ese tubo conectarlo y fijaros que ya está el tubo conectado por un lado a la lámpara y por otro lado a la bandeja de cable. Podría ir haciéndolo con cada uno de ellos exactamente como lo hemos hecho en fontanería, abastecimiento y demás. Como estamos realizando este tipo de instalación en el que tenemos bandejas, tubos y luminaria, tenemos que decir que este tipo de conexión no va a hacer que luego los cables vayan a pasar por él automáticamente, sino que tendré que dibujarlo y tendré que ir pasándolo por cada uno de los sitios donde suponemos que va ese cable. También deciros que aquí no tenemos inspector, es decir, aquí no hay un control de la instalación. Las lámparas, bandejas y tubos no están unidos, con lo cual el inspector no funciona y ninguno de ellos se puede considerar como sistema, es decir, no existe un sistema de instalación. Con lo cual va todo dibujado un poco a ojo, un poco que te entre dentro de la zona visual en la que aparece ese elemento, ese objeto. Lo importante que nos tiene que quedar es que nosotros, si tenemos que dibujar los cables deberán ir pasando por cada uno de los objetos que hemos dibujado que se supone que llevan cable. Vamos a hablar ahora del voltaje de la instalación. Supuestamente tenemos que empezar a adaptar lo que son los voltajes de Revit a los voltajes de la RBT aquí en España. En principio, como todo, esto sería por una definición correcta, para adaptar todo esto a nuestra normativa, pero nos basamos en lo de siempre, Revit no calcula. Pero bueno, para hacerlo de forma coherente,
tendremos que pasar todo de un voltaje de 120 que tiene la normativa americana a al voltaje nuestro, ¿no? Es un fase neutro, 230, 400. Vale, y vamos a ir haciéndolo de la siguiente forma. Primero, en el momento que metamos un cuadro de mando y protección, Revit detecta o piensa que todo está bien calculado, con lo cual todos los cambios que vamos a hacer ahora no se podrían hacer. Tendríamos que borrar el cuadro, hacer los cambios y volverlo a insertar. Es decir, la metodología de trabajo es la que hemos hecho hasta ahora. Primero, introducimos los elementos, las lámparas, los tubos, etcétera, ¿no? Bandejas, interruptores, lo que son los aparatos. Después, cambiamos los voltajes, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Y al final, metemos los cuadros. Cuando metemos un cuadro de mando, entonces suponemos que hemos aceptado, Revit supone que hemos aceptado la instalación y ya mantienen los voltajes, no se podrían cambiar. Para cambiarlo, ya os digo, tendremos que borrar los cuadros y volverlo a introducir una vez que hayamos hecho el cambio. Para cambiar el voltaje hay dos formas de entrar. Uno, dentro de electricidad, dentro de instalaciones, electricidad, en la flechita. Y aquí nos iríamos a sistemas de distribución. Y por otro lado, estamos dentro de gestionar, configuración MEP, configuración eléctrica. Volvemos al mismo sitio y entramos en sistemas de distribución. Lo que hay que hacer es estos sistemas de distribución, que veis que son 120, 280, etcétera, que no tienen nada que ver con nuestra normativa, directamente cargarla, suprimir. No tengo sistema de distribución. Mientras que tenga un cuadro de distribución, no me va a dejar borrar esos sistemas de distribución. Para realizar los sistemas de distribución, antes hay que definir las definiciones de voltaje. Los sistemas de distribución que voy a crear son dos, uno de 220 y otro de 400. Pero antes tengo que decirle que los sistemas de voltaje, fijaros que tiene, no son válidos, con lo cual lo que voy a hacer igual, lo voy a suprimir todo y añado y creo los dos que me dice la RBT. 220 voltios, que sería un valor de 220 con un mínimo de 210 con un máximo de 230. Y el voltaje de 400 con un valor de 400 con un mínimo de 380 y un máximo de 420. Una vez que tengo creado los voltajes, ahora sí me puedo crear los sistemas de distribución. Estos sistemas de distribución pues serán dos, con lo cual añado. En el primero será el de 230, que tendrá una fase única con dos cables y un voltaje entre fases de 220. Aquí veo que he definido el voltaje de forma diferente, pero bueno, y de forma educativa me vale. Este sería el de 400, que aquí sería de trifásica, en I o en delta, función de los motores, con cable vamos a meterle en neutro también, con lo cual serían 4, y el voltaje entre fases sería de 400, con un voltaje entre fase y neutro de 220. Ya tendríamos definido lo que serían los sistemas de los voltajes adaptados a la normativa española, y ya el siguiente elemento, lo siguiente que deberíamos de hacer es meter el cuadro eléctrico. Una vez que yo meta el cuadro eléctrico, el Revit ya supone que está bien realizada la instalación, con lo cual da por válido los elementos y ya no puedo cambiar los sistemas de voltaje.